Hola, muy buenas, Ángel Millán. Me da muchísimo gusto que podamos vernos en esta ocasión a través de estos sistemas de digitalización bastante raros, pero que son muy convenientes. Hace ya mucho tiempo tenía yo muchas ganas de hacer ya un nuevo concepto de programa de entrevista, como lo hemos hecho en el noticiero, pero un poquito más amplio, dándonos la cara, viéndonos a los ojos y sobre todo disfrutando. Y me da mucho gusto el día de hoy empezar este programa con un padrino que de verdad, en lo personal, creo que es un hombre que es muy crítico, es un hombre que da muchísimas enseñanzas a través de sus redes sociales, pero que también ha sido un hombre que ha trabajado al servicio del Estado y que día a día se ha consolidado como una persona que busca, parece, lo mejor a México, pero vamos a escuchar un poquito de él. Quiero presentarles a alguien, ya lo habíamos escuchado en el noticiero hace tiempo, pero pues ahora de frente, Miguel Ángel Toscano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Millán, muchas gracias, tocayo. Gracias por la oportunidad de ser el padrino de este primer programa. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por aceptarlo. Me da mucho gusto recibirte y sobre todo poder platicar contigo. A ver, Tocayo, cuéntanos, ¿quién es Miguel Ángel Toscano? ¿De dónde nace la figura de Miguel Ángel Toscano? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de ti? Mira, para no aburrir mucho a la gente, porque la verdad es que hay muchas historias. Eh, Tengo 46 años, soy casado, estudié Derecho en la UNAM, Economía en el ITAM. Después, por azares del destino, muy joven, me volví diputado local. No es que me volví, o sea, trabajé muy fuerte Claro. para ser candidato a diputado local. En aquel entonces, desde 1997 fui candidato suplente. Antes del 2000, de que llegara el PAN, debo decir que milité en el Partido Acción Nacional. Y bueno, con los años, obviamente, me adelanto un poco a la historia, pero renuncié al PAN justamente porque se convirtió en todo aquello en lo que dejé de creer. Yo cuando me metí a militar por primera vez en un partido político, es más, mucho antes de militar, yo tenía 15 años, me tocó ser compañero de banca del hijo de Jesús González Esmal, de Federico González Contró. Y mi compañero de pupitre, digamos, pues íbamos en tercero de secundaria, teníamos 15 años, a mí me llamaba mucho la política, discutíamos mucho de política. Yo le decía, oye, pero pues va a perder tu papá, le decía, ¿no? Con esa franqueza que además me caracteriza, va a ganar el Maquío, ¿no? Y bueno, pues el tiempo me dio la razón, gana el Maquío. Yo me involucro desde muy chavo en las juventudes a favor de Maquío. Nunca me vinculé al PAN propiamente porque no hubo nadie en el PAN que dijera, esto es acción juvenil o no. Simplemente yo me presenté en la oficina de la candidata a diputada federal de ese entonces, que era Tatis Gómez Montt, allá en San Ángel. Y la ubiqué porque yo cada vez que iba el Maquío al Monumento Álvaro Obregón, que era donde hacía sus mítines, me tocó participar en muchos mítines, en la marchas del silencio, cadenas humanas. No, cada vez que el gordo Cloutier pasaba por Insurgentes, pues yo estaba ahí, y nos íbamos después caminando todos atrás con él hasta llegar al monumento Álvaro Obregón, donde hacía un cierre de meeting. Y la verdad es que a mí me emocionaba mucho todo eso. Yo me iba solo. Yo me iba en mi pecero, ¿no? En la ruta 43 salía, me bajaba ahí en Insurgentes, y me iba caminando al monumento Álvaro Obregón. Y a mí me movía mucho eso. Después descubrí que unos vecinos también iban a esos mítines, entonces pues ya me les pegaba a los vecinos para irme con ellos. Y la verdad es que la pasaba muy bien, a mí me gustaba mucho. Yo sí tenía esa aspiración desde muy chavo de querer cambiar a México. Después, pues, crezco, entro a la universidad, estudio Derecho en la UNAM, pero al mismo tiempo estudio Economía en el ITAM. Se acabó el PAN, o sea, más bien nunca existió el PAN, siempre fue Maquío. Mi vínculo personal fue con Maquío. Entonces, simplemente continué con mi carrera, pero se avecinó la siguiente elección presidencial donde ya votaba por primera vez, la del 94, y ahí es donde tengo que tomar la decisión más importante de, pues, primero, en dónde quería participar en la política, eh, y dónde quería, y si me quería afiliar a un partido político. Entonces fue una decisión compleja,
me acuerdo muy bien, me involucré me metí a estudiar las plataformas políticas de varios candidatos, no de todos. La verdad es que el PRI era impensable, ese, vamos, ni lo revisé, pero en el PAN me metí a ver la plataforma del PAN, me metí a ver la plataforma de Cecilia Soto del PT en aquel entonces, y me metí a ver la plataforma del ingeniero Cárdenas del PRD en ese entonces. Con esos tres yo decía, yo tengo que tomar la decisión a qué partido político pertenecer, porque me gustaba mucho la política como forma de vida. Y fue entonces, después de aquel famoso debate presidencial con Diego Fernández de Ceballos, cuando toma la decisión de militar en el Partido Acción Nacional y me meto, pues muy chavo, insisto, a militar en el PAN. Esto fue pues en el año 94, 95 fue cuando me dieron mi credencial por primera vez para votar. Eh, en el 97 me promoví junto con otro compañero como candidato suplente. Pues yo era un escuinclito, estaba en la universidad, tenía poco tiempo, iba en noveno semestre en la UNAM y en el ITAM, dos carreras muy complicadas, Derecho y Economía, que requerían pues, la mayor parte de mi atención. Entonces, durante esos 5 años de mi vida, la verdad es que me la pasé estudiando y bueno, hay muchas otras historias que ya tendremos tiempo para platicar. Pero acabando las dos carreras, o bueno, en el Inter, pues, que fui candidato suplente en el 97, perdimos la candidatura. Pues yo empiezo a trabajar por ahí en alguna consultoría. Muy difícil el mercado laboral. Si ahorita está difícil el mercado laboral, en aquel entonces me acuerdo, llegaba a entrevistas de trabajo saliendo de la universidad y me decían, no, pues es que estás sobrecalificado. Sí, me imagino. Y pues te podemos pagar, pero no, mira, la verdad es que no vamos a invertir en ti porque pues te vas a acabar yendo. Entonces, era un cohete porque mis compañeros abogados pues estaban litigando desde segundo, tercer semestre y mis compañeros economistas desde quinto, sexto semestre estaban empezando a trabajar. Entonces yo era el único que estaba pues prácticamente metido de tiempo completo en la academia, digamos, estudiando las dos carreras, no tenía tiempo de tener Claro, experiencia. Entonces claro. cuando salgo a buscar trabajo, me costó muchísimo trabajo encontrar trabajo, meses buscando trabajo, hasta que finalmente encuentro un trabajo ahí como consultor en planeación estratégica. Y a los pocos meses, al cuarto mes, era diciembre del 99, yo hablo con mi jefa y le digo, oye, pues yo quisiera ser candidato a diputado local por un partido político, lo pongo en la mesa porque pues no me gustaría, yo creo que no hay conflicto de interés, ni siquiera soy el candidato, todavía falta mucho para que eso suceda, pero pues lo quería poner en la mesa, le dije, pues nada más por un tema ético, ¿no? Por si ustedes creyeran que hubiera algún conflicto de interés. ¿Y qué te dijo? Me dijo, bueno, yo no creo, pero voy a preguntar también ahí con mis jefes. Y pues llegó a la semana siguiente y me dijo, oye, pues ya lo platiqué y sí hay conflicto de interés. Consideramos que sí hay conflicto de interés, entonces, pues sí, necesitamos tu renuncia con fecha 15 de diciembre. Uf, Entonces, pues con 40,000 pesos en la bolsa, que era todo lo que tenía, me metí a mi pre-campaña. Yo era el escuinclito de 27 años que quería ser diputado local en ese entonces. Competí contra otros tres precandidatos, o sea, éramos cuatro candidatos, precandidatos para combatir. Y un febrero del 2000 fui electo en una convención interna como candidato a diputado local. La verdad es que yo estaba muy emocionado, me había acabado mis pocos ahorros en la precampaña y bueno, había guardado un poquito tal vez ahí para la campaña y de repente pues me encuentro envuelto ya en una candidatura en el año 2000 y oh sorpresa, pues que el efecto Fox nos lleva a todos, a muchos pues a ganar elecciones y claro. yo gano también esa elección ahí en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón y un pedacito de Coyoacán en aquel entonces. Entonces fue muy interesante. Yo cuando llegué a la Asamblea Legislativa en la segunda legislatura, tomé el papel muy en serio. Sí era uno de los más jóvenes de todos. Llegué a los 26 años cumplidos y a los pocos meses cumplí 27, pero llegué a los 26 años. Y fueron 3 años muy intensos para mí. Hicimos muchas reformas legislativas. Yo en lo particular trabajé en una que era la Ley de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal. Me meto mucho esa ley porque hacía unos meses antes había incendiado una discoteca, la discoteca Lobombo,
Claro. donde se murieron varias personas. Sí, sí, sí. Y no nada más era un tema de protección civil, era también, había todo un tema de entregas de licencias de manera incorrecta. Y al final me pongo a investigar todo el tema y pues vemos que no hay reglas claras en el juego y entonces pues, a unos les pedían estacionamientos, a otros no. Y eso causaba mucha incertidumbre jurídica. Entonces me pongo a redactar una nueva iniciativa de ley que se volvió muy famosa porque pues el que se volvió famoso junto conmigo en la legislatura fue Pancho Cachondo, ¿no? Pancho Cachondo se iba, Toda una historia con él, ¿no? toda una historia, yo redacté esa iniciativa, afortunadamente pues yo estaba en la parte seria redactándola, logramos muchos consensos con los diputados del PRI, con los diputados del PRD. En ese entonces no existía Morena, entonces se dividió el PRD en dos, los que estaban en mi contra y los que estaban... Entonces la verdad es que se armó un muy, muy buen equipo y, y publicamos la ley, hicimos una iniciativa con todos los diputados, digamos, ese fue mi sello en esa legislatura, no fue la única iniciativa que presenté, pero ese fue mi sello, la nueva ley de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, y recuerdo como anécdota que esa iniciativa la vetó el jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, López Obrador. Wow. Y oh sorpresa, la veta, porque pues, su particular era, se acordarán todos, era René Bejarano, y la esposa de René Bejarano en ese entonces era la alcaldesa o la delegada en ese entonces de la delegación Cuauhtémoc, que recibían fajos de billetes. Y claro, cuando yo les propongo esta iniciativa de ley, claro que le estábamos cortando el negocio de los billetes, Sí, claro, porque yo no, no iba convenido. ponía reglas claras, ¿no? Sí, Entonces armó claro. todo un escándalo alrededor y a pesar de que el PAN no tenía mayoría en esa legislatura, la teníamos ni el PAN, ni el PRI, ni toda la chiquillada que le llamábamos, que era el Verde, los diputados estos de Convergencia, me Sí, parece, claro. donde estaba Pepe Buendía, donde estaba la diputada Noé Uranga, donde también incorporamos muchos elementos muy importantes en la ley para combatir la desigualdad, ¿no? Ahora, si tú entras a un bar o un restaurante y hay un letrero que dice, en este establecimiento no se discrimina a nadie por ningún motivo, ni por raza, ni por religión, ni por... Ese letrero lo redactamos en mi oficina junto con el Noé Uranga y con otros diputados, y hoy es ley y está, por supuesto, más que vigente, ¿no? Porque nos Claro. permite decir, nadie puede ser discriminado por entrar a un bar o una discoteca o cualquier establecimiento mercantil. Entonces, bueno, de estas hubo muchas, pero lo más importante es que una vez que el jefe de gobierno, el hoy presidente, impresentable presidente, veta la ley de establecimientos mercantiles, pues no nos queda otra más que decir, a ver, atendemos lo que quiere el presidente. Claro, lo que quería el presidente era quitar todo lo relacionado a los giros negros, que por primera vez en la historia en la Ciudad de México queríamos reconocer los giros negros, porque decíamos, más vale saber quiénes son, dónde están, Claro. y hacer verificaciones que no saber y estar en la clandestinidad. El jefe Claro. de gobierno prefirió la clandestinidad asesorado de su experto René Bejarano, y oh sorpresa, nosotros en la Asamblea, con la mitad de los votos del PRD, porque se dividieron en dos, apoyados nosotros por Armando Quintero, logramos quitarle el veto a la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México. Entonces aprobamos la ley con las 2/3 partes. Y bueno, fue un hitazo, la verdad es que estábamos muy contentos, fue un gran logro de los legisladores. Y así fue, digamos, mis primeros 3 años en la Asamblea Legislativa como diputado local. Después tomó la decisión de ser candidato a diputado federal. Entonces, yo digo, bueno, soy diputado local, no había reelección desafortunadamente en ese momento. Yo sí me gusta tener una carrera política, en ese entonces quería tener una carrera política, entonces tomo la decisión de ser candidato a diputado federal. En ese momento el boom del PRD fue muy fuerte y oh sorpresa, de las 30 candidaturas a diputados federales en la Ciudad de México, solo ganamos 3. Y de las 3 que se ganaron, una fue en Benito Juárez, ganándose la alcaldía o la delegación en ese entonces de Benito Juárez. Ajá. La otra fue en Miguel Hidalgo, ganándose el diputado de Miguel Hidalgo y la alcaldía de Miguel Hidalgo. Ajá. Y la otra la tercera fue la mía, que fue en Álvaro Obregón, Wow. perdiendo, por supuesto, la alcaldía, la delegación de Álvaro Obregón. Entonces, para mí fue... Te hago pausa ahí, que además es esta parte, ¿no? El bastión panista, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, con sus respectivas diputaciones, pero Álvaro Obregón no. Entonces, Obregón, ¿no? Fue un hit ahí, ¿no? Fue un hit porque estuve trabajando mucho con la comunidad, porque desde que llegué como diputado
abrí un módulo de atención ciudadana que me permitió estar en contacto con la gente, que me permitió estar platicando semana a semana con muchos vecinos. Logré mucho el reconocimiento del vecino. Trabajé con mi módulo de atención ciudadana. Estábamos en la calle todos los días de la semana, atendiendo quejas, atendiendo consultas, ayudando a los vecinos, que si el bache, yo sé que no son cosas de diputado, ¿no? Pero si el vecino pues tiene un problema con una coladera, pues evidentemente es más fácil que le hicieran caso al diputado que al vecino. Entonces nosotros éramos gestores y hicimos un gran trabajo ahí de gestión con los vecinos. Entonces gano la Diputación Federal, pues entro al Congreso de la Unión, ya no tan chavito, ya a los 29 años. Me incorporo pues, a un gran grupo parlamentario que es de 140 compañeros de Acción Nacional, donde estaba Pancho Barrio, donde estaba Juan Molinaro Casitas, donde estaba Pepe González Morfín, y muchos otros, donde estaba Margarita Zavala, ni más ni menos. Y ahí como diputado federal, pues igual o te pierdes entre los 500 o tratas de hacer cosas para pues, promover iniciativas que tengan sentido. Entonces, yo participé en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Energía, y en mis tiempos libres me dediqué a promover espacios libres de humo de tabaco. Entonces, promoví ahí la Ley General para el Control del Tabaco, la primera Ley General para el Control del Tabaco. Y tal vez recordarás, tal vez no, pero durante la elaboración de toda esa iniciativa, voy descubriendo que la industria tabacalera había corrompido a los diputados, que era una constante, y entonces los diputados habían recibido viajes pagados por las tabacaleras y se los habían llevado algunos a la Fórmula 1 de Hungría, a otros a Brasil, a otros a Madrid, a otros a... Vete a saber a dónde. Bueno. Entonces arma un escándalo de dimensiones inexplicables. Otra vez Miguel Ángel Toscano está en medio de un huracán, como había sucedido con la ley de establecimientos mercantiles, pero en la Ciudad de México, ahora a nivel federal. Me llevé, no te miento, Miguel, me llevé no menos de 100 primeras planas en un periodo de 6 meses. Me dedicaron los medios de comunicación horas completas para hablar de las denuncias que yo estaba haciendo, porque descubro esta red de corrupción y la hago pública, donde digo, hay diputados, y señalé a las tabacaleras que han estado dando dinero o han estado haciendo lobbying para que no pase la iniciativa que hoy traigo. Entonces, bueno, igual ahí si te das un clavado en la hemeroteca o si te das un clavado en Google, vas a encontrar muchas notas al respecto. Al final de mi periodo no pasó la iniciativa, pudieron más los intereses. De hecho, se inscribieron varios puntos de acuerdo del orden del día en la Cámara de Diputados para hablar. Imagínate un día que fui con Loret de Mola, donde di a conocer los 11 involucrados, los 11 miembros del PRI, del PAN y hasta del PRD que estaban involucrados con ese tema de las tabacaleras. Y bueno, se armó un escándalo. Los diputados dijeron, inscríbase un punto del orden del día para que el diputado Toscano nos diga quiénes son los diputados y por qué está en contra de los diputados. Y bueno, se armaron ahí unos verdaderos escándalos brutales. Lo que sí pude lograr es meter un tema muy importante, que era el lobbying, que era pues el tema del cabildeo de las tabacaleras, que era terrible, que no era propio de las tabacaleras, la industria refresquera, la industria alcoholera, la industria del maíz. La verdad es que todos a diferentes niveles. Afortunadamente yo pude visibilizar lo que estaba haciendo la industria del tabaco. Claro. Y se armó un gran escándalo. Entonces, pues bueno, esto fue terrible. Afortunadamente después, en la siguiente legislatura, se volvió a proponer la Ley General para el Control del Tabaco por el diputado Haro, y él pues logró los consensos. Obviamente nadie quería ya quemarse. Fue una iniciativa muy fácil. Y luego en el año 2008 se aprobó la iniciativa. Es más, en el año 2007 se aprobó y en el 2008 entró en vigor la nueva Ley General para el Control del Tabaco, que no tiene otra cosa más que cuidar la salud de todos los mexicanos, ¿no? Como ya sucedía en muchas partes del mundo, que no se podía fumar en el interior de los establecimientos, ¿no? Uh-huh. Antes del 2008 pues es un parteaguas, porque llegabas a un Vips, por mencionar un ejemplo, y te preguntaban, ¿zona de fumar o de no fumar, joven? Sí, claro. No, pues
Me da lo mismo porque se conectaban las dos áreas, ¿no? Sí, O sea, no había ningún tipo de regulación. no había ningún tipo de regulación, entonces no existían propiamente las zonas de fumar o las zonas de no fumar. Afortunadamente con la ley logramos esa división. Entonces, digamos, igual el membrete que llevó Miguel Ángel Toscano en la Cámara de Diputados fue pues estas iniciativas a la salud, y fue una experiencia también muy reconfortante. Por supuesto, participé en las discusiones presupuestarias, en las discusiones de Hacienda, de impuestos. Me tocó en ese entonces que el secretario de Hacienda era Paco Gil Díaz, quien además me había dado clases en el ITAM, y profesor, amigo, a quien admiro además muchísimo. Pues la verdad es que logramos hacer una muy buena mancuerna. Pues de Juan Molinaro Casitas ni te platico, gran amigo, colega, que en paz descanse, digo desafortunadamente, pero pues fue un gran compañero al que le aprendí mucho. Gustavo Madero, en ese entonces, también presidente de la comisión. Nos llamaban los Cuatro Fantásticos, a él, a mí, a Manuel Ovalle, también a gran amigo, que él estaba en la comisión de presupuesto, Federico Doring. La verdad es que Claro. hicimos un gran papel. Entonces, acabando la legislatura en el 2006, eh, yo tenía oportunidad de regresar y continuar con la vida legislativa, o irme pues a una candidatura todavía más difícil, que era buscar la jefatura delegacional de Álvaro Obregón. Ok. Entonces, Y busco la jefatura. ante una mafia muy grande que ha existido ahí por algunos parientes que se han adueñado de Álvaro Obregón, Sí, ya, pero, de y eso que estuvieron en ese periodismo, ¿no? Pero bueno, absolutamente, continúa. sí. No, sí, es terrible, porque Leonel Luna y compañía Sí, llegaron después a apropiarse de Álvaro Obregón. Entonces, sí, fue una candidatura muy compleja para mí. Eh, Pierdo la candidatura, obviamente, no era fácil, pero gana Felipe Calderón. Yo le aporto 10,000 votos adicionales a Felipe Calderón en esa campaña, y sé que lo aporto pues porque hicimos ahí unas cuentas estadísticas. Yo claro. al final obtengo 120,000 votos para alcalde en Álvaro Obregón, y Calderón tuvo 110. Y en las últimas elecciones, digamos, el PAN nunca había tenido tantos votos para una alcaldía. Entonces, bueno, yo participé en el equipo de transición del presidente Calderón. Me invitan muy pronto a ser titular de unidad de la Secretaría de Economía. Ahí, como titular de unidad de comunicación, planeación y enlace, me tocaban, entre otras cosas, pues todas las representaciones de la Secretaría de Economía, delegaciones y subdelegaciones del país, que eran más de 50 oficinas en aquel entonces. Tengo la oportunidad de viajar por todo el país, de promover lo que está haciendo la Secretaría de Economía. Nos tocó la crisis de la tortilla. Mi secretario fue Eduardo Sojo. Pues la verdad es que fueron un año, 8 meses maravillosos, donde conozco no nada más al país, sino que te digo, logro impulsar junto con mis compañeros muchas políticas económicas para fomentar emprendedores, para generar empleos, para hacer muchas cosas que se debieron hacer hecho desde hace muchos años. Se hace la oficina de ProMéxico, en fin. La verdad es que disfruto mucho mi paso en la Secretaría de Economía, y un día, así de pronto, pues suena el teléfono rojo, y el teléfono rojo, me dice Juan Camilo, era Juan Camilo Murillo, y me dice: oye, Miguel Ángel, ¿te interesaría irte a Cofepris? Y yo, bueno, pues sí, de interesarme, sí, por supuesto. Te quiero la próxima semana, el próximo lunes en Cofepris. Oye, Así. pero es jueves, le digo. El próximo lunes busca al secretario Córdoba, y el próximo lunes necesito que estés ahí tomando protesta. Pero punto, se acaba la conversación y colgamos. Wow. Entonces yo me quedo frío. Eduardo Sojo en ese momento estaba en una gira de trabajo en Brasil. Lo busco a cielo, mar y tierra. Le dijo: oye, Eduardo, fíjate que me acaba de hablar Juan Camilo. Me dijo: sí, ya me platicaron, me dijo. Por supuesto pues, claro, me dijo: tómala. Pues es un upgrade, ¿no? Es crecer para ti. Me dijo: claro que sí, es un gran reto. Me dijo: felicidades. Y entonces pues me despido de mis compañeros así, y el viernes en un mail les tuve que decir: oigan, pues no, lo siento mucho, ¿no? De mí dependían 1,500 empleados en la Secretaría de Economía. 1500. Y Sí, decirles de pronto, hace 24 horas yo no sabía que los iba a dejar. exacto. Entonces pues tuve que mandar así un mail de despedida muy rápido, y ahí se acabó.
Entonces, pues entro a COFEPRIS en el año 2008 y bueno, ahí en COFEPRIS también hay historias para dar y regalar. Me meto muy de lleno pues a regular, a lo que hace un regulador, a regular intereses, y pues nada más y nada menos que COFEPRIS regula los intereses de la comida, de la bebida, del alcohol, del tabaco, de los medicamentos, de los dispositivos médicos. Entonces, pues me meto a revisar la estructura organizacional de COFEPRIS, a ver áreas de oportunidad. COFEPRIS también es una institución con más de 1.500 empleados, 3 años que se van rapidísimo, toco demasiados intereses. Al final, en el año 2011, mi salida se da un poco antes del sexenio, pero mi salida va acompañada además de un ofrecimiento del gobierno federal para irme como ministro a vivir a Ginebra, Suiza, como ministro de México ante los organismos internacionales. Entonces, la verdad es que fue un gran ofrecimiento, o sea, la verdad es que fue pues una maravillosa oportunidad cuando el gobierno federal me invita por conducto de la secretaria Patricia Espinosa a irme de ministro. Llegar a la representación de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, pues es una oportunidad única. Sí, claro. Entonces me voy a inicios del año 2011, en febrero, el último día de febrero yo dejo COFEPRIS. En abril yo ya estaba en Ginebra, Suiza. Hacia finales de mayo era la Asamblea Mundial de la Salud, Wow. hacia mediados de mayo. Entonces yo tenía que estar en abril, hablé con el embajador en ese entonces y me dijo, vente para acá corriendo. Entonces me fui como ministro para atender los temas de salud ante la misión de México ante organismos internacionales. Una gran experiencia, probablemente una de las mejores experiencias de mi vida, Sí, no de nada verdad. más por lo que implica vivir en Ginebra, Suiza, sino por convivir pues con el resto de los más de 100 países que estaban representados en Ginebra de manera permanente y poder entender y conocer desde otra óptica lo que pasa en México y en el mundo, ¿no? Así como México, digo, estás en Cancún en un avión en 2 horas y media o en Tijuana en 4 horas, bueno, aquí en 2 horas y media estabas en Israel, en Líbano o en Jordania, o en 4 horas estabas en África, o en Claro. la India. La verdad es que aprovechamos también mi esposa y yo para viajar un poco por ahí. Tuve oportunidad de participar en una misión ante Naciones Unidas con ONU-SIDA. Fuimos a Kenia, uno de los países con más SIDA a nivel mundial. Sí, claro. Entonces fue realmente una experiencia brutal llegar a esos países con la ONU, meternos a las quiberas, a las comunidades más pobres del mundo, para pues, ver los planes de lo que está haciendo México, el mundo más bien, no México, sino que está haciendo el mundo para combatir el VIH y SIDA. Entonces, bueno, igual, pues muchas experiencias en la OMS con Margaret Chan, con Wow. el resto de los países, entendiendo la misión de la cobertura universal de la salud, los avances que había, la diabetes, la obesidad, la seguridad vial, el tabaco, las vacunas. O sea, era realmente jornadas a veces de mucho trabajo en la OMS, eh, pero yo disfruté muchísimo estas jornadas. eh, y pues bueno, todo se acaba, entra el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, y si bien no salgo el 1 de diciembre del 2012, pues sí salgo en junio del 2013. Entonces en junio del 2013 me notifican mi salida. eh, Eso hace que me quede unos meses más todavía disfrutando el verano. La verdad es que es una maravilla. En invierno también. Y hago un viaje final por allá por Israel y por esa zona del mundo. Y regreso a México hacia finales del 2013, donde pues en 2014 inicio una propia consultoría. Ya había dejado desde el 2011, antes de irme a Ginebra, una fundación armada, una fundación que se llama Reflexiona con Responsabilidad, pero pues obviamente
pues no me dio tiempo de empezar la operación. Entonces, pues Claro. en Ginebra hubo mucho tiempo para pensar hacia dónde quería llevar la fundación, cuáles eran los temas que me gustaría impulsar desde Y ya. después de todo lo que viviste, o sea, viste tantas cosas que dices, híjole, por aquí puede ser. Sí, sí. Sí, Entonces, pues tomo esa decisión de cuando llego, abro una consultoría, pero abro además mi fundación. Entonces, la fundación Reflexiona con Responsabilidad, bueno, en un inicio estuvimos dedicados a recuperar, bueno, queríamos recuperar espacios públicos, en un inicio, muy al inicio, pues a temas de tabaco, queríamos empezar con algún tema de tabaco, después algo de seguridad vial, pero era muy complejo, o sea, tocar puertas era bien difícil, entender por dónde queríamos iniciar era todavía más complejo. Entonces, pues durante varios meses tocando puertas, pero puertas y puertas y puertas, o sea, yo creo que si tocamos mínimo 100 puertas, sobre todo en materia de recuperación de espacio público, es decir, llegábamos con alcaldes o con el secretario del alcalde o con el particular del alcalde o con quien tuviéramos acceso. Y la verdad es que tratábamos de ofrecerles cosas para mejorar la seguridad vial, ¿no? Desde pintarles las calles con los pasos peatonales en lugar de la cebra tradicional con coloridos así muy bonitos. claro. Y era muy difícil, o sea, involucrarnos en esos temas. Después íbamos con empresas privadas también y reunión tras reunión tras reunión y de repente decíamos, bueno, le hemos metido, yo le había metido mucho dinero en mi bolsa y no había pues no había absolutamente nada, ¿no? O sea, llegábamos, no te miento, una vez con una empresa privada, eh, tuvimos yo creo que más de 20 reuniones de seguimiento Wow. y, y no se concretó. Híjole, esas cosas como dan coraje. Pues Sí, sí, pero más que coraje te forman al final porque dices, sí. bueno, igual y no era el momento. Eh, y un día, pues obviamente igual una vez un día me habla una señora que conocí de Estados Unidos. eh, la verdad no me acuerdo ni dónde la conocí. No me acuerdo si fue en Ginebra o fue en algún lugar de sí, o sea, fue, pero me me dice, oye Miguel Ángel, en tu fundación están interesados en hacer un trabajo de seguridad vial relacionada con la licencia de conducir en México. Y yo, sí, cómo no. Mira, no tenemos mucho dinero, me dice, pero... Y entonces hicimos un trabajito muy bonito de cómo estaba todo el tema de la seguridad vial en México, pero muy particularmente todo el tema de las licencias de conducir, que es un desastre. Podemos Sí, hablar después de eso, pero es un desastre. sí, sí, sí. Entonces, entregamos el trabajo, hoy está padrillo, le gustó mucho, ocúpenlo como ustedes quieran, listo, ¿no? No pudimos avanzar más allá, pero ocupen ese documento como ustedes quieran. Pues nosotros seguimos aquí haciendo pininos, intentamos aquí con una alcaldía, con otra, con Miguel Hidalgo, que nos abrió las puertas. La verdad, Xochitl Gálvez nos abrió las puertas para hacer nuestros primeros pininos en recuperar espacios públicos con presencia de comerciantes en vía pública. Y, eh, y la verdad es que un día, después de 2 años otra vez, me habla la misma señora de Estados Unidos. Me dice, oye, ¿estarás disponible? Me gustaría irte a ver a México, vamos a ir a México, queremos cenar contigo. Este, y en esa escena me dice, oye, mira, se va a abrir una convocatoria de un programa de seguridad vial a nivel mundial. Nos gustaría mucho que participaran. Aquí están las reglas del concurso. Y pues, por supuesto que estábamos encantados de participar. Me dijo esta misma señora, oye, por cierto, ¿conoces a una señora de Tobacco Free Kids? Va a venir a México. ¿Por qué no la ves? Pues le digo, pues porque pues sí la conozco, pero no tengo su contacto. No, no te preocupes, yo te arreglo una reunión con ella. Y de repente se empiezan a abrir muchas puertas Wow. y de repente empezamos a ganar concursos internacionales y de repente además después del tiempo nos damos cuenta que somos muy buenos haciendo lo que hacemos. Entonces hoy recuperamos espacios públicos en varias partes del país, pero sobre todo en la Ciudad de México. Hacemos temas de seguridad vial y seguridad vehicular. Wow. Tenemos un proyecto en Culiacán y lo demás pues, es a nivel federal. Y tenemos un capítulo además, bueno, no en contra del tabaco, nunca vamos a estar en contra del tabaco, sino bien a favor de los espacios libres de humo de tabaco. Claro. Entonces, tenemos 4 capítulos
maravillosos donde pues nuestra iniciativa de empezar a hacer una asociación civil pequeña reflexiona. Hicimos una marca que se llama Los Rescatadores. Entonces ya tenemos los rescatadores de espacios públicos, los rescatadores de áreas 100% de salud, pues, los rescatadores de seguridad vial y los rescatadores de seguridad vehicular. Entonces, pues hemos hecho magia, estamos muy contentos y hoy Reflexiona y los rescatadores ya somos un referente en estos 4 temas que son, para mi gusto, pues de gran relevancia para México y para el mundo. Wow, la verdad, Miguel, o sea, me quedo muy sorprendido porque de pronto uno conoce al Miguel Ángel Toscano que tuitea, que es duro en algunas críticas, que a lo mejor conocíamos, fue diputado federal, fue titular, fue comisionado de COFEPRIS, fue diputado local, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte que a mí me sorprende mucho, el hecho de ser ministro, irte a Ginebra, pero de pronto viajar en países, de repente yo no puedo entender, yo, por ejemplo, he conocido la Sierra Negra de Puebla, que es a donde más he ido, y me he tocado trabajar con zonas indígenas, etcétera. Pero tú trabajando ya en un tema, por ejemplo, con ONU, ya trabajando con la OMS en temas de VIH, en zonas tan duras, y de repente volver a México y tratar de implementar algunas acciones sociales en el rescate público, son cosas que muy poca gente puede conocer, que seguramente van a conocer, van a escuchar este video, van a escuchar, van a verte, y van a decir, cambia mucho la percepción, ¿sabes? O sea, la percepción personal cambia mucho a partir de ello, ¿no? Yo puedo decir, pues fue diputado local, pues fue diputado federal, trabajó en COFEPRIS, me gusta la situación de espacios libres de humo, ¿no? Yo te lo comentaba antes, ¿no? Yo soy fumador, ¿no? Sin embargo, este tipo de leyes me hacen reflexionar mucho en mi espacio y el espacio de los demás y en respeto al espacio público, ¿no? Claro. Y todo esto me lleva a muchas preguntas que quiero tener. A ver, primera pregunta. Ya me voy a adelantar a otras que había pensado sobre tu formación académica, política, qué es, bla, bla, bla. A ver, ¿tú tuviste en tus manos, en algún momento, la información de algunos diputados que estaban haciendo corrupción, que estaban atraídos, que tenían ello? Pero tú tuviste en una mesa, la información y decir, ¿voy con Carlos Loret Mola a poder difundirlo o no voy? ¿Cómo decidiste y bajo cuáles eran los pros y los contras de aquel momento? De decir, órale, sí voy, lo presento y hago un escándalo público, porque estoy seguro que fue el sí, no. Y gente que te dijo, Miguel, sí ve, Miguel, no vayas. Y tú mismo, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Cuáles eran los pros, cuáles eran los contras? ¿Y por qué decidiste, seguramente al momento de estar con Carlos, decir, no lo lanzo, sí lo lanzo? ¿Qué pasó por tu cabeza? A ver, como tú lo dices, o sea, primero, cuando hago el anuncio público que estoy trabajando en una lista de diputados que habían recibido sobornos por parte de las tabacaleras, pues te imaginarás, al día siguiente fue la nota de primera plana de todos los periódicos. Claro. Entonces, ahí me llevé todas las primeras planas y entonces ahí los compañeros diputados me empezaron a exigir que diera los nombres. Y entonces, hacia el interior del partido, como ya tenía algunos nombres, que los comuniqué a mi coordinador de bancada, pues evidentemente, pues había muchas posiciones de muchos compañeros, ¿no? Porque yo le dije, oye, pues además sabemos que fulanito, fulanito y fulanito fueron. Entonces, fue muy difícil. Uno de ellos me pidió que no diera su nombre, por favor, así que me platicó incluso hasta los detalles del viaje. Y listo, yo dije, mira, yo no puedo comprometer a no publicarlo porque pues, es un tema también de principios. Yo no puedo estar diciendo que tengo los nombres y a la hora me los escondo para encubrir a mis compañeros, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la decisión ahí no fue muy difícil, o sea, es encubrimiento contra no encubrimiento. ¿Te vuelves cómplice de tus compañeros o no? Y la verdad es que fue una decisión muy costosa en lo personal. No pude volver a un restaurante de la Cámara de Diputados porque amenazaban con aventarme la sopa caliente si me veían ahí a los diputados que mencioné. Entonces imagínate, yo era el apestado de la Cámara de Diputados de mi propio grupo parlamentario. La mitad de mi grupo estaba enojado porque había denunciado a algunos compañeros diputados. Entonces pues yo fui el apestado, ¿no? Yo mandaba casi a comer ahí una torta o unos tacos, un sushi, lo que sea, y me lo comía ahí en mi oficina escondido. Fue muy difícil, la verdad.
Una vez que di los nombres fue peor, porque pues obviamente eh, ellos piensan que estás como en un grupo, y ya una vez que eres parte del grupo, ya no puedes denunciarlos, ya te vuelves cómplice del grupo, no, te vuelves tapadera de todo el grupo, pues no. Entonces yo la verdad es que pues fui muy firme en esa convicción siempre lo dije, lo voy a hacer público. Un día me llamó a llamar el Consejo Nacional del PAN, donde estaba Marta Sagún, donde estaba el secretario de Comunicaciones y Transportes en ese entonces, Pedro Cerizola, donde estaba el gobernador Adame de Morelos en ese entonces, Las posturas y más duras ahí. muy duras estaba el secretario del Trabajo como Francisco Salazar, estaba presidido este consejo por Manuel Espino. Entonces, hablaron todos ahí en contra eh, de cuál era la posición, digamos, que debía tomar yo, Miguel Ángel Toscano, de decir o no los nombres, y todos se me aventaron ahí durísimo. Hasta uno de ellos me pegó en la mesa y dijo, con una fregada, me dijo, el consejo te está diciendo no puedes dar los nombres. Y yo les dije, con todo respeto, les dije, esto es un consejo. Y el consejo es una sugerencia. Yo vengo a avisarles aquí que voy a dar los nombres. Muchas gracias, me levanté y me fui. Wow. Entonces, pues fue muy difícil, la verdad, muy difícil. Este, y pues al final di los nombres. Decidí hacerlo por medio de un espacio noticioso. Y un día así a las 7:20 de la mañana, con Loret de Mola en vivo, estaba dando los nombres de los 11 legisladores y un subsecretario de Gobernación que estaban involucrados en esto. Cuando saliste de ese espacio no apagaste tu teléfono, yo lo hubiera hecho, ¿eh? O sea, yo no hubiera querido recibir ni una llamada. No, pues al revés, tenía 1000 llamadas de medios de comunicación, entrevistas por todos lados, otra vez primeras planas. Sí, me imagino. Fue muy formativo, digamos, en términos de comunicación, de ser cuidadoso, incluso yo la verdad es que nunca me di el alcance de lo que podía pasar. Y hoy, pues bueno, cada día estoy convencido de que lo que hice fue lo correcto. Nunca voy a tener la seguridad de que si señalé a los 11 y si los 11 estaban completamente involucrados, yo creo que había muchos más que 11. Yo creo que me quedé corto, honestamente. Pero bueno, siempre me voy a quedar con la duda si señalé a alguno de manera incorrecta. Si yo hubiera sabido que así hubiera sido, hubiera ofrecido disculpas. El tema es que nunca nadie, o sea, me enseñaban sus pasaportes ahí en tribuna, pero pues nadie decía que teníamos dos pasaportes los diputados, ¿no? El pasaporte oficial, que no diplomático, y el pasaporte normal. Pues claro, pues un diputado muy digno en tribuna, aquí está mi pasaporte, ire, me decía, ¿no? Sin la M, ¿no? Ire, aquí está mi pasaporte. Y claro, lo que nunca dijo es que nada más enseñaba uno, ¿no? Le Claro. dije, a ver, a mí enséñame los dos pasaportes, y entonces ahora sí vamos a ver el sellito, ¿no? De si coincide la fórmula, acá a ver a qué país entraste, ¿no? Claro. Nadie quiso someterse porque yo les ponía ese reto, ¿no? Enséñame tus dos pasaportes y te ofrezco disculpas. Y nadie quiso aceptar el reto, obviamente, pues todo el mundo sabía que traían la cola entre las patas. Sí, por supuesto. Yeah. Qué fuerte. Y eso personalmente me hace mucho eco por bien. De pronto uno piensa que cuando eres parte de un partido político, pues te casas, ¿no? O sea, yo lo he dicho mucho en torno al presidente López Obrador, ¿no? De pronto Morena creo que puso en un altar a una figura política y aquí otro colaborador de Imperfecto dice, no le des cheque en blanco a ningún político, ¿no? De pronto le diste un cheque en blanco, eres parte Morena y entonces sigues abiertamente todo lo que dice el presidente y va a estar bien. Tú rompiste mucho ese esquema en la Acción Nacional, ¿no? Sí, Fueron mis compañeros, no importa. Hicieron mal, ¿no? exacto. Y lo estoy denunciando. Y estoy No, denunciando mi propio partido, ¿no? Y eso te da credibilidad, Miguel. O sea, creo no, que y te llevó, bueno, por eso renuncié al PAN, ¿no? Pues al final creo que por eso renuncié al PAN en el año, pues regresando de Ginebra. Todavía tuve algún tiempo ahí tratando de enderezar las cosas, participé en algunas reuniones, me traté de involucrar otra vez para ver si había manera de retomar el rumbo, pero no, la gente de Acción Nacional está podrida, y por eso renuncié. Y bueno, también paralelamente se dio la oportunidad de que me invitaran a participar en México Libre como fundador.
Y pues lo hago convencido de que me salí del lugar correcto, espero no equivocarme y haber llegado al lugar incorrecto. Yo esperaría que mientras la gente no se contamine como se contaminó en el PAN, de momento estoy en el lugar correcto. Qué interesante, tú hablas ahorita de México Libre como una opción. Me queda muy claro que Miguel Ángel Toscano entró como ciudadano al PAN y se fue como ciudadano del PAN. Fue legislador ciudadano y fue titular de COFEPRIS como ciudadano. Me hablas mucho de esta putrefacción de Acción Nacional de una manera muy insistente, cosa que me habla mucho de cómo corrompieron sus principios de lo que tú creíste, ¿no? Y que tal vez la falsa simulación de Acción Nacional de aquel partido que fundó Gómez Morín, pues no es nada de lo que existe en este momento, ¿no? Entonces, desgraciadamente, Acción Nacional ha perdido a grandes militantes, grandes personas, tanto en vida, lamentablemente que ya no se encuentran entre nosotros, pero también ideológicos que ahora se encuentran en otras plataformas, como la hora puede ser una opción que tú hablas de México Libre como fundador, que ahora está en medio de luego con el huracán, ¿no? Estamos hoy 31 de agosto, porque ustedes no lo saben público, pero esto lo estamos grabando antes, ¿no? Ustedes lo van a ver el 31 de agosto, pues estaremos viendo si recibió o no recibió un registro, entre multas, pero sobre todo entre el nombre de Felipe Calderón, Margarita Zavala todos los días en la palestra, todos los días en el púlpito matutino del presidente López Obrador, ¿qué viene al respecto de ello? Porque México no está bien, creo que esto no es cuestión de ser opositor, de Morena, del PRI, del PRD, del PAN, no importa. Todos sabemos que México no está bien, está en uno de los peores momentos políticos que puede existir, con escándalos, con una gran cantidad de muertos, lamentables muertos por la pandemia, lamentables muertos por la delincuencia, lamentables hechos del presidente dentro y fuera del país. ¿En qué postura se encuentra Miguel Ángel Toscano? ¿En qué postura se encuentra México Libre? ¿Cómo hacerle frente a un país que está tan lastimado desde estas dos posturas, Miguel Toscano y México Libre? A ver, ya lo dijiste muy bien, o sea, 60 y tantos mil muertos, nada más de puros homicidios y vinculados al crimen organizado. Sí. O sea, es el inicio del sexenio más sangriento de la historia del país. Y por más que le quieran echar la culpa a Calderón, esto no viene esto no viene de Calderón. Esto viene desde los años de los 80, ¿no? Desde Caro Quintero, digamos. Esto viene desde Pablo Escobar en Colombia. Esto viene desde la década de los 70, desde la década de los 80. O sea, cuando empezó el problema no se le prestó la atención debida y el narcotráfico fue creciendo. Y entonces el PRI lo toleró durante muchos años y después pues llegó Fox y tampoco se hizo mucho, y el primero que empezó a hacer algo fue Calderón. Y claro, ¿qué pasó? Pues que enfrentó a los grupos delictivos y cuando agarraban uno, mataban a uno, pues se peleaban entre ellos y como decían ellos, me matas una cabeza y nos multiplicamos, y eso fue lo que pasó. Entonces yo lo que creo es que pues ni fue culpa de Calderón, pero sí hubo mucha omisión de muchos gobiernos anteriores en el tema de la seguridad. Ahora, también lo que es un hecho es que este gobierno ofreció una tregua al narcotráfico y ofreció un pacto de impunidad brutal, ¿no? Y ya lo vimos al presidente saludando a una mamá de un narcotraficante, o sea, qué escándalo a nivel mundial, o sea, esto me parece inadmisible. Y después lo que ya señalabas, el pésimo manejo de la pandemia. O sea, yo que estuve en la OMS y me tocó además estar en COFEPRIS cuando tuvimos la pandemia del H1N1, a ver, será el sereno, y al presidente Calderón le costó mucho trabajo, y a nosotros junto al secretario de Salud, vamos a tomar la decisión de cerrar escuelas y cerrar cines, cerrar restaurantes, y se cerró todo lo que se tenía que cerrar, y se implementó el cubrebocas, y sorteamos la pandemia. Afortunadamente hubo medicamentos relativamente pronto, el oseltamivir, y pues, digo, hubo muchos muertos, pero por mucho ni siquiera los que hubo en este momento de la pandemia, que llevan más de 60,000 muertos en un periodo relativamente corto. Te hago una pausa ahí. Sí. Te quiero hacer una pausa ahí porque te quiero preguntar una cosa. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una entrevista que dio a uno de los periodistas consentidos de la 4T, a John Ackerman, preguntaba o decía claramente de López-Gatell, es que COFEPRIS, es que el gobierno, es que Secretaría de Salud del año 2009, 2010, en ese entonces, todas sus acciones fueron comprometidas a los intereses económicos. Cuando
llegamos y de repente hubo una reunión, y narra una reunión muy rara López-Gatell en ese programa, y llega y dice, ya había litros y litros y toneladas de que era antibacterial, cubrebocas por todos lados, nada de eso funcionaba, era una cuestión de intereses comerciales entre Secretaría de Salud, COFEPRIS, Gobierno Federal, nada de eso. ¿Qué pasaba ahí? Híjole, pues ahora sí que, como lo pongo mucho en mis redes, vaya idiota, ¿no? O sea, la verdad es que nada, pues sí, nada más comprobado que lavarse las manos y usar el cubrebocas para evitar el contagio. O sea, al final una gripe, o sea, a mí me sorprende entre los múltiples viajes que he hecho, me sorprende muchísimo que cuando uno viaja a Asia, te encuentras cientos de personas en las calles con cubrebocas. Y tú dices, qué raro, ¿no? Dijo, no. O sea, esta es una cultura que debemos tener en todo el mundo, que desafortunadamente solo la tienen los países más civilizados, y en este caso muy particular en Japón, ¿no? Donde si alguien de la familia está enfermo de gripe, una gripe simple, toda la familia use cubreboca como un tema de, eh, de solidaridad con el resto de la gente, como un gesto Claro. de buena, no decir, como sé que mi papá, mi hermana, o yo mismo estoy enfermo de gripe y no te quiero contagiar, yo llevo mi cubrebocas. Aquí en México tú lo ves. Estornudamos, ojalá fuera con el codo, con la mano, con No, esa sí, mano no. saludas, das abrazos, das besos. Oigan, estoy enfermo de gripe, a veces todavía te dicen, estoy enfermo de gripe, pero bueno, los saludo a todos así rápido, no pasa nada. A ver, espérame, no, es una falta de respeto. Claro. Entonces, no, ahora sí que, mira, eh, pues mira, cuando hubiera que debatir esos temas sobre todo cuando yo estuve como comisionado durante el año 2008 al 2011, lo que sí te puedo asegurar es que todas las decisiones, además de las que Hugo López-Gatell fue parte, porque él era parte de la secretaría, se tomaron con plena decisión técnica, todo avalado con el Consejo de Salubridad General. Teníamos reuniones del Consejo cada 3 días, cada semana. El Consejo tomaba las decisiones. Cuando yo tenía que exponer algún tema relacionado al Celtamivir, yo lo exponía. Si había las reservas suficientes, dónde estaban, cuántos tenía la Defensa Nacional, dónde estaba el Ejército, de dónde estábamos importando la sal, dónde estaba resguardado, el laboratorio Roche, cuántos medicamentos estaba haciendo. O sea, teníamos pleno conocimiento de lo que estaba pasando con la pandemia. Analizábamos aquí cuántas veces se ha juntado a sesionar el pleno del Consejo de Salubridad General. No, vale. No, es una desgracia. Por donde lo veamos es una desgracia. Más de 60.000 muertos productos de la delincuencia organizada y del crimen organizado. Más de 60.000 muertos ya con el tema de la pandemia. En cifras Este, oficiales. en cifras oficiales, más, pues, ya viste Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, el otro día salió a decir que esta cifra podía ser 2 veces más, no, 2 veces más, o sea, 3 veces más de lo que es actualmente. O sea, Claro. de los 60.000 decía, pueden ser 180.000 muertos en realidad. Entonces la historia los va a juzgar porque las actas de nacimiento no las van a poder alterar y van a ver que cuando comparen los muertos del año 2019 con los del 2020, va a haber una cantidad de muertos brutales debido a la negligencia de estos señores. Entonces, regresando al punto del trabajo Miguel Ángel Toscano y México Libre, ¿cuáles son los seguimientos al respecto? Nos Ah, quedan 10 minutos por ahí porque hay otro tema que quiero abordar, muy bien. entonces pero a ver, cuéntame. No, pues a ver, evidentemente el gran reto de México Libre es decirle a la ciudadanía que no es el partido de Felipe Calderón, que es un partido ciudadano, que es un partido de gente común y corriente, pero que quiere hacer un cambio profundo en México. Entonces, pues bueno, cada quien en su paz interior y en su decisión sabrá valorar si el gobierno actual es realmente algo de lo que queremos en México. Yo definitivamente no. Yo desde el primer día estoy convencido de que, pues, cuál cuarta transformación nos están llevando al peor de los caminos, como lo están haciendo en Argentina, como lo hicieron en Bolivia, como lo hicieron en otros países del mundo. Es muy grave. El populismo es muy grave porque además, pues, regala el dinero que no es suyo, y en países Uh-huh. como los nuestros, donde hay petróleo, pues se les hace fácil tomar ese dinero, que afortunadamente son tan malos administradores
y tristemente que le están dando la torre también a Pemex. Entonces, muy pronto se van a acabar a Pemex, se les va a acabar el recurso y no van a poder seguir haciendo sus temas populistas de regalar dinero, ¿no? Entonces, yo creo que en esa conciencia, pues cada quien decidirá qué es lo mejor que le convenga al país. Yo lo que creo es que, pues México Libre es una opción, por supuesto, y en la medida de lo posible es sano desvincularlo de Calderón, porque insisto, pues no es que Calderón vaya ¿a regresar a qué? Pues él ya fue presidente de la República, ¿no? Claro. O sea, ya, por supuesto que sería un gran asesor en materia de sustentabilidad ambiental. Por supuesto que si algún día México Libre toma decisiones, yo esperaría que el presidente Calderón, como lo es Obama, va a ser un súper asesor en temas ambientales y en temas de sustentabilidad. Pero la realidad de eso a decir que va a volver a gobernar Felipe Calderón es una verdadera idiotez. Mira qué interesante lo que mencionas, ¿no? Porque hablas de el México Libre no es el partido de Calderón y justamente en las redes sociales lo vemos, ¿no? Todos los días es Calderón, hashtag en algo, ¿no? Y siempre vinculado a México Libre, ¿no? Entonces, desmarcar las candidaturas, las eventuales candidaturas que puede tener el partido político, desmarcar al propio partido, ¿no? De Felipe Calderón, las decisiones no son de Felipe Calderón, sino son de ciudadanos, como tú lo estás expresando, ¿no? Y que Bueno, se es me hace que interesante. le tienen terror, ¿no? Ese es el problema. El gobierno federal le tiene terror a Calderón y entonces ellos mismos provocan esa vinculación. O sea, ellos mismos están duro y dale para seguir vinculando al presidente Calderón. O sea, el presidente Calderón ni siquiera está apareciendo en medios. Ha aparecido en medios porque el gobierno federal lo sigue involucrando y sigue el presidente obsesionado con la figura de Felipe Calderón. Justamente el expresidente Calderón, bueno, que ha salido a presentar su libro, ¿no? Pero ya que el presidente López Obrador lo lleve a la imagen pública, es muy distinto, muy Exactamente. distinto. Mira, yo quiero platicar contigo un tema en los últimos minutos que nos quedan. Reflexiona, que es la fundación que tú armaste antes de irte a Ginebra, por lo que acabas de contar, y que ahorita ya estás tomando grandes impulsos con ella, porque ha presentado grandes propuestas, ha hecho grandes trabajos que iremos conociendo, y nosotros como Imperfecto estamos haciendo una alianza de colaboración para poder generar contenidos y que la gente tenga. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a tener como contenidos para que la gente lo pueda esperar? Porque estoy seguro que después de esa plática la gente va a querer saber qué es Reflexiona, si es que todavía no lo sabe. Hola, hola, ¿me escuchas por ahí? Se me, se me, cor- A ver, Se ahí me cortó un estamos. poquito ahí la llamada, Miguel. Ahí estamos. Sí. Ok. En esta colaboración que haremos para poder, ¿qué va a encontrar la gente? Que en esto, radio, escrito, ¿qué vamos a hacer? Ay, muy agradecido por la pregunta y por el espacio. Además, o sea, creo que vamos a poder contribuir con Imperfecto en incluir a la sociedad civil. La sociedad civil es un espacio pocas veces escuchado y cuando uno ve pues que también hay 20,000 muertos al año en hechos viales, ¿no? Por accidentes automovilísticos, y muchos de estos son peatones, son ciclistas, y pues los vemos pasar, pues ya le tocaba, ¿no? A ver, mijito, no le tocaba. No le tocó porque en México se produjo el sur de Nissan durante muchos años que no cumplían ninguna de las reglas de seguridad vial, ¿no? Que son los coches más inseguros del país y que afortunadamente ya se dejó de hacer hace un par de años. Pero no, lo que tenemos que hacer es cambiar ese chip, ¿no? Y demostrarle a la ciudadanía por qué México produce coches de primera para los europeos y para los americanos y coches de segunda para México. O sea, ¿por qué a un coche le meten 7 bolsas de aire y por qué a México le meten 2? Claro, ¿Por qué en México le meten ganchos Isofix para las sillas de bebé? ¿O por qué son obligatorias las sillas de bebé? Tú no puedes sacar un bebé de un hospital si no traes tu silla de bebé en el coche y te verifica ahí el policía, ¿no? A ver, ¿por qué eso sí allá y por qué acá no? O sea, ¿qué nos hace diferentes? claro. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es cuáles son los mejores mecanismos de seguridad vehicular, qué dispositivos, gadgets. Ahorita vi un video padrísimo de un BMW, uno nuevo. Es un dispositivo que en cuanto te va a chocar un coche, el coche se levanta Wow. unos 30 centímetros. Entonces el impacto, en lugar de recibirlo, digamos, a la altura de tus costillas,
Ajá. lo vas a recibir a la altura de las caderas, donde tienes la barra lateral del vehículo, que es una tecnología brutal. Wow, O, o el, sí. o el frenado automático, que de repente te distrajiste, se cruzó un ciclista, un niño o un perro, y el coche solito va a frenar. Wow. Entonces, esa tecnología que ya existe, que ya está disponible en el mercado, que es muy barata además, pues eso es lo que estamos promoviendo. Van a encontrar artículos muy interesantes de eso que van a ayudar a hacer a la gente pensar cuando compren un vehículo cuál será la mejor opción, pero también van a empezar a encontrar artículos sobre seguridad vial y saber por qué son importantes las orejas estas para cruzar como peatón o Claro. las calles completas, o por qué se deben diseñar calles pensando en el transporte público, por qué cuando viajas, vas a París, voy a poner un ejemplo, a Francia, pues ahí sí, todo el mundo se mueve en transporte público, ¿no? Sí, Y, claro. y aquí no, aquí es todo, queremos ir en coche hasta la Hay puerta una del cultura del restaurante. automóvil grande, sí. Claro, entonces ese chip lo queremos cambiar, queremos educar a la gente para que pues estén conscientes de que hay mejores alternativas, andar en bicicleta, patín del diablo, caminar, por supuesto, transporte público y al final el coche, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar a encontrar, vamos a encontrar seguramente muchos debates sobre por qué los espacios libres de humo son mejores o por qué el vapeo no es tan bueno como dicen que es. ¿No? Ujú. El vapeo es todo un tema, que también mata a mucha gente y que ya está matando jóvenes en Estados Unidos. Entonces, Sí. algunos dicen como lo ven como alternativa para dejar de fumar, no, es una alternativa para empezar a fumar, pero además te cristaliza los pulmones y entonces enfermedades como estas del COVID hacen que te mueras mucho más rápido. Y vamos a encontrar seguramente mucho debate sobre el tema de los espacios públicos. Cuando tú tienes un espacio público como Tacuba o Tacubaya invadido por comerciantes en vía Hijo, pública, sí. o una salida de un metro como Chilpancingo y dices, oye, a ver, la pregunta es, ¿se puede convivir con el espacio público y el peatón y el comerciante y cabemos todos? La respuesta es sí. Nosotros tenemos ya proyectos icónicos extraordinarios donde hemos demostrado que sí se puede, que se pueden hacer proyectos arquitectónicos urbanos impresionantes, donde cabe el peatón, donde cabe el comerciante y por supuesto el comerciante pues también resuelve una necesidad. No todos tienen, pues el otro día hubo una gran polémica en la zona de Polanco, donde pues hay más de 280,000 personas de manera que entran y salen durante un día, pues esa gente de ahí no puede seguramente pagar una comida de, a ver, ¿cuál es el ticket promedio de un restaurante de Polanco? No, ¿200 pesos te gusta que sea lo mínimo? sí, por supuesto. 300 que es el promedio, 400 pesos una comida. O sea, a ver, pues la secretaria, que no gana a veces ni los 400 pesos en el día, Exacto. pues evidentemente no puede ir a un restaurante y va a tener que caer en un puesto ambulante. Entonces, a ver, si buscamos alternativas para que ese comerciante esté digno, esté higiénico y de opciones, pues yo no veo por qué no pudiera estar. Entonces, vamos a encontrar eso en este espacio, en Imperfecto, Miguel. Vamos a tratar con nuestros especialistas, poner temas sobre la mesa. Y así como hablaremos del espacio público, hablaremos de la ley general para el control del tabaco y de los espacios 100% libres de humo de tabaco, o hablaremos de los nuevos gadgets de seguridad vehicular, o hablaremos de la seguridad vial en los espacios públicos. Wow, se me hace interesante. La verdad es que yo también te agradezco muchísimo que nos hayas tomado como opción. Sabemos que muchos medios de comunicación más pueden llegar a tener y ojalá hacemos eco a que otros medios de comunicación también repliquen esa información, porque es Sí. importante llegar desde cualquier perspectiva, desde cualquier lado, desde cualquier trinchera, para poder fomentar este tipo de información, ¿no? La verdad es que yo te quiero agradecer que nos hayan tomado en cuenta y que Reflexiona exista y que trabaje desde esta perspectiva y con esa autoridad que puede dar la sociedad civil a todos nosotros como medios, porque es de donde tenemos que aprenderle, ¿no? Porque tú hablas ahorita de una secretaria que a lo mejor no va a poder adquirir un día a lo mejor de su quincena irse a comer, ¿no? Pero ese mensaje que nos manda de, oye, voltea a ver desde esta otra perspectiva, desde otro lado, Claro, claro. híjole, es muy importante. Y yo te quiero agradecer que hayas apadrinado este programa, que se está acabando, entonces, que hayamos podido platicar, que nos hayas dado, incluso a mí, otra visión de Miguel Ángel Toscano. Conocí a un Miguel Ángel Toscano que yo no conocía, entonces, y de verdad eso se agradece siempre, y te agradezco que tengas este primer programa y que ojalá tengas muy buena mano para que sean muchos más, ¿no? No, que encantado de la vida y ahí están nuestras redes en @rescatadoresmx, Ok, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Rescatadores MX es la misma para todos y las mías personales @ma-toscano en Twitter.
Gracias, Miguel, por el espacio y nos vemos muy pronto en Imperfecto. Nos vemos muy pronto en Imperfecto. Pues, señores y señores, sigan a los rescatadores, sigan a Reflexiona, sigan a Miguel Ángel Toscano y síganos en las redes Imperfecto. Muchas gracias, Miguel, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego.